¿Puede una iglesia dividirse para bien? ¿Las divisiones dentro de una iglesia cristiana vienen de parte de Dios o de parte de Satanás? Quédate en este estudio porque vamos a tratar un tema titulado El hombre divisivo o bien el hombre que causa divisiones. Yo creo que como cristianos ustedes estarán de acuerdo conmigo, si son cristianos, por supuesto, que el Señor nos llamó a la unidad. Como iglesia cristiana estamos llamados a ser un cuerpo en Cristo. Eso lo dice la palabra en Efesios capítulo 4, versículo 3. Somos llamados a ser un cuerpo en Cristo. Debemos ser unidos como iglesia cristiana. Debemos tener amor hacia los hermanos, porque Cristo no se puede dividir. Debe haber el amor, la armonía que debe haber dentro de nosotros como cristianos hacia los hermanos, y no se debe causar divisiones dentro de la congregación. Sin embargo, estamos viviendo tiempos donde el hombre no se quiere sujetar a su líder espiritual, a su pastor o bien a los líderes establecidos dentro de la congregación. El hombre quiere establecer su propio reglamento dentro de la iglesia. El hombre no se quiere someter a la autoridad, y a través de este estudio vamos a ver también las características de cómo es un hombre divisivo, cómo es ese hombre que causa las divisiones dentro de la iglesia. Porque hay hombres que buscan la unidad, hay cristianos que buscan ser unidos, que buscan el amor como Cristo lo buscó. Sin embargo, también debemos recordar que el Señor dijo que dentro de una congregación hay trigo y hay cizaña. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, lo dijo el Señor Jesús. Si esto nos da a entender que dentro de una congregación hay trigo, hay cizaña, hay quienes buscan la unidad, como también quienes buscan destruir o dividir a la congregación. ¿Por qué? Porque no se quieren sujetar, no se quieren someter a lo establecido o a las reglas dentro de la iglesia. Un hombre divisivo o un hombre que causa divisiones es un hipócrita, pero no puede fingir para siempre. Tarde o temprano tiene que salir a la luz su pecado. Tarde o temprano se tiene que dar a conocer cómo realmente es. Tarde o temprano se refleja lo que hay dentro de su corazón, que él quiere ese liderazgo. Hay muchas iglesias en la actualidad que se han destruido, que han sido divididas por hombres como esta clase de personas, que no se quieren sujetar, que llega un falso profeta de esos pirateados y que llega a predicar, llega y le profetiza, le pone las manos diciéndole, así dice el Señor, no, que tú vas a ser el predicador en este lugar, el pastor. Entonces el hermano se subleva con el pastor, lo empieza a mirar mal, se le suben los humos o se llena de soberbia y se levanta en rebelión contra el pastor y divide la iglesia. Y al dividir la iglesia, al fundar su propia iglesia, quizás piense que Dios está de acuerdo con él, que Dios lo apoya, pero no, Dios no apoya las divisiones, Dios no está de acuerdo con las divisiones. ¿Qué sucedió en el cielo cuando Satanás, antes Lucifer, o el querubín protector también llamado, se rebeló contra Dios? Dice la palabra del Señor que reunió a un grupo de ángeles. Primero miró la gloria de Dios, cómo los ángeles adoraban a Dios, lo adoraban, y los ángeles le daban toda la honra, la gloria a Dios. Y ese querubín protector dijo, esa gloria tiene que ser mía, esa gloria me pertenece a mí. Y juntó su grupo de ángeles y los, podemos decir, engañó, los puso en contra de Dios para que se rebelaran. ¿Qué les prometería? No sé, no lo dice la palabra del Señor, pero lo que se dice es que engañó a la tercera parte de los ángeles y se rebeló contra Dios. Entonces, esto nos lleva a entender que así actúa en la actualidad el hombre divisivo. Se subleva contra su pastor. Como dije anteriormente, llega un predicador, esos profetas pirateados, le dice, profetiza, aquí tú vas a ser el pastor, se subleva, llena de soberbia, engaña a unos cuantos hermanos de la congregación y se establece como el pastor o divide la iglesia y hace su propia iglesia, pensando que está siendo respaldado por Dios. A Satanás o Lucifer, en aquel tiempo también, Dios lo arrojó a la tierra
¿Por qué? Porque Dios no está de acuerdo con las divisiones. Y asimismo, esta gente está buscando su propia condenación, porque en Tito capítulo 3 versículo 10 nos dice que a los hombres que causan divisiones, dice, después de una u otra amonestación, deséchalo, no te juntes con ellos ya. Si no te hace caso después de una y otra amonestación, deséchalo, no te juntes con ellos, no hagas grupos con ellos. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen su juicio planeado, ya tienen su juicio establecido. Perecerán si no se arrepienten. Satanás ya no tiene perdón, ya está su juicio asegurado, así como de estos divisores, estas personas que dividen la congregación. Porque es triste y lamentable cómo le hacen tanto caso a los falsos profetas pirateados que les profetizan: aquí tú vas a ser el pastor, aquí tú vas a ser el líder, y se la creen sin ningún discernimiento del espíritu. Por eso se tiene que discernir los espíritus que son de Dios. Y yo creo que si un hombre realmente es llamado por el Señor, tiene que esperar el tiempo de Dios. Si un hombre es llamado por el Señor, no tiene que dividir la iglesia para fundar su propia iglesia. Tiene que empezar como empezó, digamos, como empezaron los siervos del Señor, empezar desde abajo, fundando su iglesia. Fundando, porque Dios lo va a respaldar, pero que esté dividiendo iglesias para establecerse como pastor y que diga, este es el respaldo de Dios. No. Esa es una persona que quiere el respeto para sí mismo, porque una persona divisiva, una persona que quiera la división dentro de la iglesia o que esté dividiendo iglesias, busca su propio beneficio personal. No le importa las almas, no le importa Dios, no le importa la congregación, no le importa nada más que su propio interés. Y si no ama a Dios, no puede amar a los hermanos, y por lo cual no puede amar la obra del Señor. Y debemos entender algo, que la obra, la iglesia, no es del pastor. La iglesia no es del líder, del concilio, del líder o el pastor general. No es del pastor general. La obra es de Dios. Entonces, ¿por qué sin ningún temor de Dios hay personas que están dividiendo las obras? Que están dividiendo iglesias. Porque supuestamente recibieron una profecía que ellos iban a ser el pastor de ese lugar. Si realmente tienen el llamado del Señor, esperan Dios, esperan, porque Dios lo cumplirá a su debido tiempo. David es un gran ejemplo, que David, ya siendo ungido por el Señor, David no se apresuró y le quitó la vida al rey Saúl, sino que David esperó el preciso momento para que Dios lo pusiera por rey. Pero en la actualidad, la gente no quiere esperar, la gente quiere que se le respete. Hay una fiebre de apostolitis o pastoritis, que muchos quieren ser pastores, quieren ser apóstoles del Señor, pero ni siquiera tienen el llamado del Señor, ni siquiera oran, ni siquiera ayudan, y quieren tener un ministerio, quieren tener un cargo. No estoy diciendo que el ministerio, el cargo o digamos el llamado del Señor sea malo, el anhelar pues, pero Dios sabe con qué propósito le estás anhelando. Dios sabe que si lo anhelas con el propósito, si hay en tu corazón el deseo de expandir el evangelio por amor hacia las almas perdidas, o si tu anhelo es alcanzar la fama internacional y que todos te respeten. En otras palabras, si el propósito es predicar a Cristo por el dinero, porque hay muchos que predican por dinero, hay muchos que dividen las iglesias por el amor a sus propios beneficios, a sus propios intereses, y no les importa Dios, no les importa los hermanos ni la congregación. Pero teme a Dios, porque la iglesia no es del hombre. No, la iglesia no es del pastor, la iglesia no es del líder del concilio, la iglesia es del Todopoderoso. ¿Y qué le vas a decir a Dios si divides a las iglesias cuando te presentas ante Él? ¿Qué le vas a decir? Dime, ¿qué le vas a decir? Medita en esto, porque un hombre divisivo primero siembra discordias entre hermanos, lo siembra discordias, de acuerdo a Proverbios capítulo 6 versículo 16. También critica, es un criticón, un hombre que quiera causar división, es un hombre murmurador que murmura de su pastor, de los hermanos, le gustan mucho los tacos al pastor y le gusta mucho comérselos, distorsiona la verdad, también tuerce la verdad. Por ejemplo, si el pastor es muy áspero, supuestamente a los ojos de ellos, por supuesto, o si tiene sana doctrina y a la gente no le agrada, llega un hombre que causa división y le dice, vente conmigo, yo voy a fundar mi propia iglesia y aquí vas a poder vestir como quieras, aquí vas a poder andar como quieras.
Si el pastor no te deja cantar porque estás en adulterio, aquí en la iglesia que yo voy a fundar, aquí vas a poder cantar, vas a poder predicar, vas a poder dirigir y vas a tener un cargo, vas a ser el tesorero. Así empiezas a distorsionar la palabra de verdad, la sana doctrina. Pero si te predican la sana doctrina, permanece allí permanece, no te dividas. ¿Por qué? Porque donde está la verdad, allí está Dios. Dios no se mueve donde hay mentira, Dios no se mueve donde hay divisiones, Dios se mueve donde está el Espíritu Santo de Dios, donde se predica la verdad. Allí es donde se mueve Dios, allí es donde se mueve el Espíritu Santo de Dios. Pero un hombre divisivo critica, murmura, distorsiona la verdad, la cambia, la tuerce la palabra para su propia perdición. No se somete tampoco a la autoridad, se somete a los policías terrenales, pero a la verdad de Dios no se somete, a la autoridad de Dios, perdón, no se somete. Se somete a las autoridades del gobierno en esta tierra, pero a las autoridades o a los líderes de la iglesia no se somete. ¿Cómo está eso? Si se somete a las autoridades del gobierno, pero a los reglamentos establecidos en la iglesia, a su pastor no se somete. No hay temor de Dios, porque quizás ven a su pastor de menos, quizás lo ven que el pastor ya esté anciano y lo ven de menos, o quizás porque los miembros son más estudiados que el pastor no fue ni a primaria, muy apenas sabe leer y se le mira de menos. Pero si ese pastor tiene el llamado del Señor, respétalo, porque Dios no mira grado académico. Puedes tener doctorado en teología bíblica, hermenéutica o como quieras llamarle, pero si no tienes al Espíritu Santo de Dios, no tienes nada. No tienes nada, porque Dios no mira el grado académico, Dios no mira, cuántos años de instituto hayas tenido. Lo que Dios mira es un corazón agradecido, una humildad dentro del corazón. Dios no mira cuántos años de estudio tengas, seculares o de instituto bíblico. Dios tampoco mira la nacionalidad, si eres mexicano, si eres americano, asiático, si eres de Latinoamérica, donde quiera que seas, Dios te va a usar si en ti hay humildad y si en ti hay un anhelo de llevar el mensaje de salvación por amor hacia las almas. Pero si es por amor a tus propios intereses, tú te has puesto y no Dios. Dios no te ha puesto. No. Los falsos profetas de Acab los puso. Dios no los llamó, pero ellos comían con Acab. Ellos recibían de Acab los galardones de Acab, no de Dios. Y a Micaías, que decía la verdad, lo tenían preso en la cárcel. ¿Por qué? Porque los profetas falsos le profetizaban solamente endulzándole el oído. No querían lastimar al rey, supuestamente, sino que le daban siempre por su lado. Pero un hombre no se somete a la autoridad. Un hombre que causa división no se somete a la autoridad de la iglesia. Rechaza a los líderes, al presidente de caballeros, al maestro de escuela dominical, lo tiene de menos. Dice, ¿para qué yo voy a la escuela dominical si yo sé más que el maestro? Así dicen. Yo ya me sé todo lo que van a enseñar en esa iglesia. ¿Para qué voy a ir ahí? Nunca dejamos de aprender en los caminos del Señor. Nunca. Siempre estamos aprendiendo. La Biblia dice que la palabra de Dios es una fuente inagotable que salta, que brota para vida eterna. Siempre vamos a aprender algo nuevo de cada versículo de la palabra. Mientras la escudriñamos, siempre vamos a aprender cosas nuevas. Dios tiene mucho más que darnos, hablando también, no solamente en lo espiritual, sino también cuando estudiamos la palabra del Señor. Tiene mucho para darnos a conocer. Pero el hombre que causa división no se somete a la autoridad, rechaza a los líderes establecidos en la iglesia y causa la división. Podemos decirlo resumidamente, y no lo voy a callar, son hijos de Satanás. Porque un hijo de Dios no son. Pueden decir, yo amo a Dios, pueden fingir que aman a Dios, pero son hijos de Satanás. También carecen de unidad, buscan sus propios intereses y no los de la iglesia. En Números capítulo 16 nos da una historia de un hombre que se rebeló contra Moisés, causó división en el pueblo de Israel y realmente le fue muy mal. Dice el capítulo 1 que Coré, hijo de Isaac, hijo de Coat, hijo de Leví, hijo de Datán y Abiram, hijo de Eliab, y On,
hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente. Coré, siendo el líder, se levantó contra Moisés para tomar división. Se levantó contra Moisés, tomó 50 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. No eran cualquiera varones, príncipes de los del pueblo, que eran respetados. Pero los engañaron, Coré y su grupito, los engañó para que se levantaran contra Moisés. Coré quería el liderato, pero Dios no llamó a Coré. Dios había llamado a Moisés. Dios llamó a Moisés para que fuera e introdujera a Israel por el desierto hacia la tierra prometida y lo sacara de la esclavitud egipcia. Pero Coré dijo: basta ya. Toda la congregación es santa, porque sigamos leyendo, dice: y se juntaron contra Moisés y le dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levanté vosotros sobre la congregación de Jehová? ¿Era santa toda la congregación? No, constantemente Israel hacía enojar a Dios. En su rebeldía se rebelaban contra Dios, pidiéndole carne, pidiéndole agua, y constantemente hacían enojar a Dios. Pero esta gente dijo: todos son santos y Jehová ora por todos. Pero cuando Moisés oyó esto, se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él, y al que él escogiere, él lo acercará así. Hacer esto, tomó incensario, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová de mañana, y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será santo. Os baste, hijos de Leví. Mas Moisés dijo a Coré: oíd ahora, hijos de Leví, os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová, y estéis delante de la congregación para ministrarles, y que te hizo acercar a ti y todos tus hermanos los hijos de Leví. ¿Procuras también el sacerdocio? Aquí vemos que el propósito: Coré quería el sacerdocio, Coré quería el liderato. Dios escogió a Aarón como sacerdote, el sumo sacerdote, no a Coré. Dios escogió a Moisés como el guía, como el líder, no a Coré. Pero Coré procura el sacerdote, el liderato. Así es cuando se divide una congregación y un hermanito ahí, o dice hermano, se levanta y quiere dividir la iglesia. ¿Qué es lo que busca? Ser el líder, ser el pastor. ¿Sí? Esto lo he visto cuando se han levantado, han dividido iglesias. Escuchaba testimonios de pastores que hermanos se han levantado y han quitado miembros y supuestamente han fundado otras iglesias. Me han dicho que iglesias se han dividido para bien, pero Dios no puede dividir una iglesia para bien, porque Dios no la divide las iglesias. El que vino a dividir es Satanás. Dice la palabra que el diablo, ladrón, Satanás, vino para hurtar, matar y destruir. Para eso vino Satanás. Y el Señor vino a dar vida y vida en abundancia. Y Dios lo que busca es la unidad dentro de su pueblo, el amor, la unidad, que se predique la sana doctrina, y que no solamente que se predique, que se viva la sana doctrina. Eso es lo que busca Dios. Pero este pueblo, Coré y su grupo procuraban el liderato, querían derrocar a Moisés, tumbarlo del liderato. Dice: por tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová. Dice: pues ¿qué es Aarón para que murmures contra él? ¿Qué es Aarón? No se están levantando contra nosotros, le dice Moisés a Coré. Te están levantando contra Dios, porque Dios nos llamó a nosotros. Moisés no quería estar ahí. Moisés en cierta ocasión le dijo a Dios: Señor, mejor quítame la vida. ¿Acaso yo engendré a todo este pueblo para que traiga sobre mí tan pesada carga? Moisés no quería estar ahí porque la carga era demasiado para él solo, liderar a ese pueblo rebelde. Y Coré quería tomar el liderato. Yo puedo decir que si Moisés hubiese preferido guiar y introducirlos, hubiera dicho que no, porque él desde el principio se negó al llamado, pero por mandamiento establecido por Dios, él decidió ir, porque Dios lo había escogido a él para que él fuera. Él dijo: Señor, envía al que debes enviar, porque yo soy tartamudo. Pero Dios le dijo: no, Moisés, yo te he escogido a ti y tú vas a ir. Pero en la actualidad, pues causan divisiones. Ellos se ponen solos, falsos profetas que se ponen solos. ¿Y Dios no los ha llamado? No, Dios no los ha llamado. ¿Cómo te va a llamar Dios?
cuando has causado una división dentro de la iglesia, has dividido a la iglesia. Tu iglesia podrá crecer, pero no tienes el respaldo de Dios. Puedes tener seguidores en Facebook, en Instagram, en YouTube, pero eso no significa que tengas el respaldo de Dios. No, eso no significa eso, que tengas el respaldo de Dios. Cuando se predica la sana doctrina, cuando se dice la sana doctrina, cuando estás lleno del Espíritu Santo, ahí tienes el Espíritu Santo de Dios. Dios te ha escogido, Dios te ha llamado, y se siente la presencia de Dios en tu vida. Ahí vas a comprender. Pero continuamos por aquí. Versículo 12 del número 16 dice: y envió Moisés a llamar a Datán y Abiram, hijos de Eliab, mas ellos respondieron: no iremos. Vemos aquí la soberbia, la altivez o la arrogancia de esta gente, que Moisés los llama: vengan para acá. No vamos a ir. ¿Por qué te vamos a hacer caso a ti, Moisés? Aquí nosotros somos los nuevos líderes, lo que te van a entender. Tú no eres el líder entre nosotros somos los nuevos líderes que vamos a hacer. Luego dice: es poco que os hayáis hecho venir de una tierra que fluye leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. Vean podemos decir la soberbia de Coré, Datán y Abiram. A Egipto, donde eran esclavos, les dice que es una tierra que fluye leche y miel. Por favor, eran esclavos en Egipto, no tenían allá nada. Trabajaban para los egipcios, eran esclavos. Pero ellos dicen: nos has sacado de una tierra que fluye leche y miel para traernos a este lugar árido, donde no hay nada, y te has enseñoreado de nosotros. ¿Qué acaso no es lo que dice mucha gente, incluso por las redes sociales? Que los pastores se enseñorean de las ovejas, que le exigen el diezmo aquí y allá. Pero cuando cristianos realmente llegamos a comprender la palabra del Señor, entendemos que como cristianos debemos someternos a lo que dice la palabra de Dios, la Biblia. Y si un pastor predica de acuerdo a la palabra del Señor, obedece, sí. Fíltralo todo a través de la palabra. Dios es el filtro, y si es palabra de Dios, obedece. Si no, no. Pero si es palabra de Dios, hay que obedecerla. Aunque sea el pastor más humilde, si predica la palabra tal como debe ser, obedece. Si el pastor no distorsiona la palabra, sino predica la sana doctrina, a obedecer. Porque si de aquí también le reclaman a Moisés, dicen: y tampoco os has metido tú en tierra que fluye leche y miel, ni os has dado heredad de tierras, viñas. ¿Sacarán los ojos de estos hombres? No subiremos. No vamos a subir. ¿Para qué vamos a subir? Entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo: no mires a su ofrenda, Jehová, ni aún has tomado de ellos. No les he tomado ni un burrito siquiera, Señor. Y esta gente me está maltratando, me mira así. Ya después Moisés dijo a Coré y a todo su séquito: ponemos mañana delante de Jehová, tú y Aarón, y toma cada uno un incensario, poned incienso en ellos y acercaos delante de Jehová, cada uno con su incensario. Y los 250 incensarios, y Aarón y cada uno con su incensario. Y tomé cada uno su incensario, y pusieron ellos fuego, y echaron ellos fuego, y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés. Después vemos cómo se juntan, pero mi pregunta es: ¿acaso Coré pensó que Dios lo iba a respaldar, habiendo causado esa rebelión, esa división en el pueblo? ¿Qué pasaría por la mente de Coré? Es lo mismo que pasa por la mente de mucha gente, que piensa que Dios lo va a respaldar. Pero yo creo que este Coré realmente tenía el entendimiento nublado, sellado. No entendía, no sabía que lo que estaba causando era un gran pecado, porque estaba causando una división en el pueblo. Y quizás pensó él que al reunir los 250 varones, al haberlos engañado, ya tenía el respaldo de Dios. Me va a respaldar Dios, porque ya tengo un buen grupo. No, te estás levantando contra el siervo de Jehová. Porque Jehová, el versículo 20 dice: Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: apártate de esta gente y los voy a consumir en un momento, porque se han levantado contra mí. Y ellos se postraron sobre su rostro y dijeron: Dios de los espíritus de toda carne, ¿no fue un solo hombre el que pecó? ¿Por qué te vas a ir contra toda la congregación? Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: háblale a la congregación y diles: apártense
en derredor de la tienda de Coré, Datán y Abiram. Apártense, quítense de ellos, porque yo los voy a consumir. Ese es el final del que causa las divisiones. Su final será dado de fuego. Hermano, ¿por qué tan fuerte? ¿Qué quieren que les diga? No les puedo decir, hermanos, el que causa divisiones se va a salvar. No. Eso es mentira. Toda persona que causa divisiones va hacia la condenación eterna, lo dice Tito capítulo 3, versículo 11. Ya tiene su juicio asegurado. Porque, ¿qué le pasó a Coré? En el versículo 28 dice: y dijo Moisés, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no las hice por mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres, muriesen estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriera su boca y los tragare con todas sus cosas, y descendieran vivos al infierno, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, y a todos los hombres de Coré, y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron en medio de la congregación. ¡Qué tremendo! Se los tragó la tierra. Quizás muchos lo piensen en la actualidad, que esto no puede suceder, que es algo irreal, algo que fue mentira, o una historia más, que cómo pueden descender vivos al infierno. Sucedió, y fue ejemplo para nosotros, para que no sigamos las pisadas de Coré, sino las pisadas de Jesús, el Maestro. A no causar divisiones dentro de la iglesia. ¿Qué ganas con causar divisiones? Poder ser respetado y tener miembros en la congregación, fundar una iglesia con miembros robados, con miembros, digamos, de la congregación, pero estás provocando la ira del Señor. Estás provocando la ira del Señor. Algo triste, porque realmente cuando hay divisiones, no solamente se deshonra el nombre de Cristo, sino hasta se da un mal testimonio de Dios ante la gente. Por ejemplo, se divide la congregación, se van algunos hermanos con un grupo y se empieza a hablar entre la gente, a lo de afuera del mundo. Oye, ¿qué sucedió en esa iglesia? No, pues se dividió. No, para ir a esa iglesia, no, a lo mejor aquí me quedo en el mundo. Muchos llegan a decir así. Pero la iglesia debe reinar el amor como cristianos. El amor, los unos a los otros, amándonos como Cristo amó a la iglesia. Pero ¿cuándo se va a llegar a ese punto? Cuando realmente comprendamos lo que es el amor de Dios y aprendamos a cumplir los mandamientos del Señor. San Juan capítulo 14 versículo 15 dice: si me amas, si realmente me amas, guarda mis mandamientos, guárdalos. Y los mandamientos del Señor es que nos amemos unos a otros. Esos son los mandamientos, uno de los mandamientos del Señor. No causar divisiones, no causar. Porque ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿De qué le sirve al hombre tener iglesias numerosas si Dios no está con él? Si no se mueve la presencia del Señor en esa iglesia. ¿De qué le sirve? Pero el hombre, por llenar su iglesia, dice: véngase, allá no te dejan predicar, vente conmigo, ahí te dejan cantar. ¿Tienes la rutina? Vente conmigo. Pero ¿cómo te van a dejar cantar si estás en adulterio y fornicación? Si vives en pecado, así no se puede dejar a alguien subir al púlpito. No se puede. No se puede. La iglesia de Corinto era una iglesia donde había división, y el apóstol Pablo les dijo: ¿puede acaso dividirse Cristo? No, Cristo no está dividido. Dice: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Cristo. Cristo da ese crecimiento espiritual, pero no andes causando divisiones. No porque uno predica más bonito que otro, vas a preferir a uno. Si es palabra de Dios, acepta la palabra del Señor. Cuando venga esa palabra del Señor, y que no haya favoritismos dentro de las congregaciones, porque Dios mira el corazón. Dios no mira si predicas bonito, si cantas bonito, si cantas feo. Dios no te desecha por eso. Dios mira cómo le cantas, cómo le predicas, si le cantas con un corazón sincero. Hay gente que me ha escrito siendo que
se canta en la congregación, ¿cómo le van a cantar a Dios así de desafinados? Dios mira cuando se le canta de corazón, porque se le puede cantar a Dios con una voz elocuente, bien afinada, pero si tu corazón está sucio, de nada le sirve. Dios no escucha esa alabanza. Hay muchos que cantan afinados, pero para hacer negocio con el dinero. Bueno, pero ya sería ser otro tema. Ahora estamos hablando acerca de las divisiones dentro de la iglesia. Que no dividas. ¿Por qué? Porque viene juicio para tu vida. Entonces yo me pregunto, ¿qué le van a decir a esos hombres que han causado división en las iglesias cuando se presentan ante Cristo si no se arrepienten? ¿Qué le van a decir? Porque llegará el día cuando se presenten ante el Señor Jesús para rendir cuentas. Y ay de ellos, dice la palabra, ay de ellos, porque la iglesia es de Cristo. Y no juegues con la iglesia. Si eres pastor, no juegues con la iglesia de Cristo. No te enseñores de ella tampoco. Pero sí, aliméntala, dale buenos pastos, pero no te enseñores de ella. No la ultrajes. Dale buenos pastos. Ahora la doctrina se viene fuerte, adelante, gloria a Dios. Pero no te enseñores al grado de pensar que los miembros son tuyos, o al grado de pensar que el pastor es indispensable, es el más indispensable en la obra. Es el líder que Dios ha puesto, pero el principal es Cristo. Porque sin Cristo no está la iglesia, ahí no hay nada. Ahí no hay nada. Y no hay que dividir la congregación. Pero son las características del hombre divisivo. Siembra discordia, critica, murmura, distorsiona la verdad y no se somete a la autoridad. También rechaza a los líderes, carece de la unidad y busca sus propios intereses. Quiere hacerse millonario a través de la iglesia. Y hay muchos que forman las iglesias para hacerse millonarios. Ese puede ser un buen tema, hablando de los falsos profetas que buscan, que predican por dinero. Porque hay una fiebre, como dije anteriormente, de apostolitis, de pastoritis, que profetiza en el baño, profetizan cuando se bañan, profetizan cuando comen, pero Dios no los ha llamado. Lo dejamos para otro estudio. Si le gustó el estudio, le pido que nos ayude a compartirlo. Denle like, compártelo, ayúdenos a expandir el mensaje del Evangelio para que más almas sean salvas a través de la palabra del Señor. Sigamos siempre hacia adelante y en el amor del Señor le pido que no cause divisiones dentro de la iglesia del Señor. Te lo pido en el amor del Señor. Compártalo con sus seguidores el mensaje. Ayúdenos a llegar a más personas.